En más información sobre la decisión de regresar a las Fuerzas Armadas a las calles, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, recalcó que el apoyo permanente que brindarán militares y marinos en materia de seguridad pública estará siempre subordinado a la Guardia Nacional. A través de su cuenta de Twitter recordó que el acuerdo se ajusta a las condiciones establecidas en el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional para la Guardia Nacional y no fue una sola decisión del presidente López Obrador. Sobre este tema, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional anunció que va a analizar la constitucionalidad del decreto publicado en el que las Fuerzas Armadas apoyarán en tareas de seguridad hasta el 27 de marzo del 2024, sin dar más detalles a través de su cuenta de Twitter que la seguridad de las familias es prioridad elemental del Estado con base a la ley y al federalismo y con respeto a los estados, municipios y a la Constitución. Pero la cosa no terminó ahí. La Comisión Política Nacional del PAN instruyó a sus diputados y senadores a que soliciten la comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los secretarios de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, de la Marina, José Rafael Ojeda también. Argumentaron que el objetivo es que expliquen ante el Poder Legislativo los alcances de este decreto que faculta a los militares a realizar labores policiales y de seguridad pública. Le voy a decir una cosa. Todo esto es una hipocresía de lo peor. De verdad, a mí me da mucho asco la clase política de este país y se lo voy a tratar de explicar de forma breve y rápida. El artículo 89 de la Constitución es el que le da las facultades al presidente de la República para el uso del Ejército y de la Marina en nuestro país. Se habla de la seguridad nacional, de la seguridad de nuestro país. No se habla de la seguridad pública, es decir, el presidente de la República no podría utilizar al Ejército y a la Marina en labores de seguridad pública y menos, porque no lo dice en ningún lugar, la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque esté en un artículo transitorio, que ese es un artículo transitorio, menos subordinarla a la Guardia Nacional, porque es una entidad que no debería de ser subordinada absolutamente a nadie, más que a su comandante supremo, que es el presidente de la República. Pero ¿por qué digo que son un asco y además de todo ignorantes y patéticos todos nuestros políticos? Porque desde hace años se tendría que haber aprobado en este país la Ley de Seguridad Interior. ¿Se acuerda de ella? Esta ley que primero, cuando estaba gobernando Calderón, los del PRI, los del PRD, que en su momento eran los de Morena, no la quisieron aprobar. Cuando estuvo gobernando Peña Nieto, que también quería la misma ley para darle seguridad jurídica a los marinos y también a los soldados de nuestro país, no la quisieron aprobar. La aprobaron más o menos y la Suprema Corte de Justicia la echó para abajo también. Y ahora que también al principio del sexenio del presidente López Obrador la querían aprobar, los que antes la querían aprobar, ahora ya no la querían aprobar. Y la solución para todo esto, para que no fuera una simulación, sería que lo hubieran aprobado desde hace mucho. Pero ya saben, nuestros políticos, además de ignorantes, de lo único que se aprovechan es de la situación. Son de verdad un asco los políticos en este país, porque lo mismito, lo ha tratado de hacer desde Fox. ¿Se acuerda cuando el secretario de la Defensa Nacional era Ricardo Clemente Vega García? Lo trató de hacer Fox, lo sacó a la calle. ¿Se acuerda que sacó al ejército en Ecatepec a hacer labores de seguridad pública? Lo hizo evidentemente Calderón, lo hizo Peña, ahora lo está tratando de hacer López Obrador. No importa el nombre del presidente ni del partido, los políticos son la misma porquería, por no decirle otra cosa, a esta hora de la mañana y arruinarle el desayuno. Pero llevamos 18 años tratando con lo mismo y no lo han podido resolver. ¿Por qué? Porque tenemos una peorcracia en este país. Son los peores gobernando por los peores motivos. Un asco, para decirlo menos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, respondió a los cuestionamientos sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. La dependencia solicitó mantener la neutralidad política en el tema y recordó que las circunstancias que vive en el país obligan al Estado mexicano a hacer uso de todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos y uno de ellos son las Fuerzas Armadas. Estoy de acuerdo con Poncho Durazo, estoy totalmente de acuerdo, pero desde mi óptica me parece que tendría que ser legal, no nada más que el presidente firme un decreto y que se base en el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional, porque eso desde mi óptica no aplica y desde la de muchos abogados. El asunto también es que se exhiban a los políticos que llevan años, ¿no?, medrando con lo mismo, sacándole provecho a lo mismo, a la seguridad pública, a la vida de los mexicanos, que por cierto se ha llevado a muchos más mexicanos que el famoso coronavirus. Y mire, así lo tengamos 50 años, la inseguridad en este país, la violencia se ha llevado a muchos más de los que se va a llevar el COVID-19.
COVID-19. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que se corre el riesgo de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad se vuelva permanente y esto violentaría la Constitución. Detallaron que aunque sus funciones sean subordinadas, complementarias o reguladas, esto es insuficiente, ya que se requieren mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza conforme a estrictos criterios de excepcionalidad y proporcionalidad y absoluta necesidad, que bueno, evidentemente lo necesitamos, pero la Constitución dice claramente que las labores de seguridad pública tienen que ser desempeñadas por civiles, ¿no? Y como le digo, pues ha sido una simulación desde hace años este asunto y no acabamos de resolverlo porque tenemos unos políticos de basura.